Hola, ¿qué tal a todos los presentes en este día y en este espacio virtual? Como les había dicho antes, el tema que hoy nos convoca es la pregunta y el problema de investigación. Eso tiene que ver con las ideas, con la creación de ideas. Las investigaciones se originan por ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. Todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva, desde la perspectiva cuantitativa, o a la realidad subjetiva desde la perspectiva cualitativa, o a la realidad intersubjetiva desde la óptica mixta que habrá de investigarse. Ese es el plus. Pero antes de meternos de lleno en el tema, considero que es necesario aclarar un tópico con respecto a la pregunta y el problema de investigación. Y que ese tópico de aclaración no es nuevo, tiene mucho tiempo. Y pareciera que es lo mismo, pero una cosa es el problema y otra es la pregunta. ¿Para qué nos planteamos los dos? Sencillamente, si tenemos claridad en tanto reconocer el problema y plantearnos la pregunta, sabremos para dónde va la investigación. Diferenciar entre pregunta y problema. Entonces, primero vamos a irnos a la parte etimológica, así rápidamente. El término pregunta proviene en griego de proteiu o prótesis, que entre otras acepciones significa mostrar o exponer, poner al descubierto. En la versión discursiva de Aristóteles, da por tanto idea de algo que se presenta a la consideración de un interlocutor al comienzo de una disputa que ya ha sido fijada. Por su parte, el término problema procede de proballo o probale, que significa lanzar o arrojar algo hacia adelante. Aquí está el meollo del asunto. También este término da la idea de algo que emerge o se insinúa a mitad de una discusión, cuyo objeto se supone previamente establecido. Ahora bien, en el caso específico de la pregunta, y sobre todo de preguntas de investigación, no de disputa o de deliberación discursiva, se trata de expresiones enunciativas que solamente habrán de responderse en la dirección que hacia adelante lo sugieren los datos y el contenido pleno de un determinado problema, sujetándose a un encadenamiento inicialmente intuitivo y posteriormente lógico de los argumentos que se van a desarrollar. En el caso de un problema y más de investigación, la cuestión se reduce a poner al descubierto aquello que lo crea u origina, ya sea en términos de discrepancias, carencias, dificultades, conflictos, expectativas o cualesquiera de esos desequilibrios o anormalidades, aspiraciones o propuestas que se pretendan alcanzar de alguna manera, pero que al hacerse patente hay que darle una forma para que adquiera identidad mediante la elaboración de un enunciado definitorio que a veces se simplifica al máximo en una sola palabra. Se trata pues de la definición del problema. Entonces, las preguntas en cuanto a componentes de un segundo momento cognoscitivo se pueden considerar entonces como expresión de un estado a posteriori de la persona ante una situación previa de dificultad, desconcierto, duda o desconocimiento que de manera inicial se presenta, descubre o se propone según sea el caso. Notes aquí que no tiene ningún sentido investigativo preguntarse acerca de algo que es suficientemente conocido o cuya respuesta es ya conocida. Recuérdese que la pregunta siempre nace de la duda y del no saber, del desconocimiento o la ignorancia de algo. De manera que cuando se está ante lo conocido, por lo general, en el investigador no se plantea la discrepancia motriz que desencadena el acto de buscar, descubrir y conocer, propio de su quehacer característico, ya que la acción inductora
no perturba el estado de conocimiento y por tanto no se sucede una reacción consiguiente. Ahora bien, seguimos con lo que es qué es plantear el problema de investigación. Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, el estudiante o el experto ha profundizado en el tema en cuestión y elegido el enfoque que convenga o que crea necesario, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo si no sabemos qué investigar. En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo. Ello depende de cuán familiarizado esté el investigador o la investigadora con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. Entonces, tenemos que hay algunos criterios así grosso para plantear un problema de investigación, según Kerlinger. El primero, el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. 2. El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Tercero, el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues lo sublime y el alma no son observables. Así que se debe tener cuidado con lo que se pretende observar y qué se quiere observar. Ahora, tenemos, digámosle que una pregunta. ¿Qué elementos pueden ayudarnos a plantear un problema de investigación? Hay 5, básicamente. Los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, así como la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Vamos a irnos entonces con el primero de estos, digámosle, elementos que nos ayudarán a plantear un problema de investigación. El primero, los objetivos. En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Unas investigaciones buscan ante todo contribuir a resolver un problema en especial. En tal caso, debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica en favor de ella. Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación y que sean susceptibles de alcanzarse, que sean reales. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo de la investigación. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen requieren ser congruentes entre sí. Siguiente elemento, las preguntas de investigación. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, como ya lo hemos mencionado, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Al hacerlo en forma de preguntas, se tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la distorsión. Las preguntas representan el qué
de la investigación. No siempre en la pregunta o en las preguntas se comunica el problema en su totalidad, con toda su riqueza y contenido. A veces se formula solamente el propósito del estudio, aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de ser de la investigación. Al respecto se puede decir que eh, o que exista una forma correcta de expresarlas en cualquiera de los problemas que se generen en la investigación. Digámosle que no hay certezas al respecto, no hay limitantes, hay estructuras que ayudan a formularlas, pero requieren de un análisis cuidadoso y se debe tener cuidado a la hora de plantear preguntas, porque las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el área problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Se recomienda preguntas específicas, muy puntuales, y eso ayudará a afinar la investigación en cada una de sus fases. Siguiente elemento, la justificación de la investigación. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, es decir, el para qué o el por qué del estudio. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. El pasante deberá explicar a un comité escolar, en el caso de que sea una tesis de grado, qué piensa realizar. El investigador universitario hará lo mismo con el grupo de personas que aprueban proyectos de investigación en su institución e incluso con sus colegas. El asesor tendrá que aclarar a su cliente los beneficios que se obtendrán de un estudio determinado. El subordinado que propone una investigación a su superior deberá dar razones de la utilidad de ella. Lo mismo ocurre en casi todos los casos. Siguiente elemento, viabilidad de la investigación. Además de los elementos anteriormente mencionados, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema, es decir, la viabilidad o la factibilidad misma del estudio. Para ello, se deben tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la investigación. Asimismo, resulta indispensable que se tenga acceso al lugar o contexto donde se realizará la investigación. Es decir, se necesita o necesitamos preguntarnos de manera realista, ¿es posible llevar a cabo esta investigación? ¿Cuánto tiempo tomará realizarla? Dichos cuestionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de pocos recursos para efectuar la investigación. Siguiente elemento, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Es también importante que consideremos respecto de nuestro problema de investigación los siguientes cuestionamientos. ¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta de estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? Las respuestas a estas interrogantes nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. Sin embargo, de acuerdo a Hernández, Sampieri y Méndez, este elemento del planteamiento solo se puede incluir si el investigador ha trabajado anteriormente o se encuentra vinculado con el tema de estudio. Y este conocimiento le permite contar con una clara perspectiva del problema a indagar. De no ser así, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema
se tendrá que llevar a cabo después de haber hecho una revisión más completa de la literatura. Y por último, tenemos las consecuencias de la investigación. Aunque no sea con fines científicos, pero sí éticos, es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. En el caso de la inviabilidad de algo que se pretenda estudiar, suponiendo que se hubiera efectuado la investigación, resultaría conveniente preguntarse antes de realizarla cómo va a afectar a los habitantes de una u otra comunidad, o en el caso de una comunidad específica, una comunidad indígena o un barrio o una población vulnerable o no vulnerable. Imaginémonos que se piensa hacer un estudio sobre el efecto de un medicamento, ¿sí? Ahorita que estamos probando el COVID o las vacunas del COVID, y que ese medicamento es muy fuerte y se usa en el tratamiento de alguna clase, en este caso de una esquizofrenia, por ejemplo. Cabría reflexionar sobre la conveniencia de efectuar o no la investigación, lo cual no contradice el postulado de que la investigación científica no estudia aspectos morales ni formula juicios de este tipo. No lo hace, pero tampoco significa que un investigador no pueda decidir si realiza o no un estudio porque ocasionaría efectos perjudiciales para otros seres humanos. De lo que aquí se habla es de suspender una investigación por cuestiones de ética personal y de no llevar a cabo un estudio de cuestiones éticas o morales. La decisión de realizar o no una investigación por las consecuencias que ésta pueda acarrear es una decisión personal de quien la concibe. Hasta aquí los elementos básicos que nos ayudarían a plantear un problema y las respectivas preguntas o pregunta de investigación. No es una limitante. Usted puede preguntarse varios elementos o varias características o cualidades que tenga su investigación. Y la pregunta, tal vez la primera no sea la única y la que se mantenga. Se deben estar afinando y por eso las preguntas son de un ejercicio constante. Entre más preguntas se plantea, eso le ayudará a perfilar el problema de investigación y lo ayudará también a orientar el desarrollo del tópico de la investigación. Insisto, tal vez no sea una única pregunta, tal vez sean varias, pero es, digámosle, necesario al inicio plantearse una pregunta principal de donde se derivan las demás que ayudarán a formular o a desarrollar el problema de investigación. Como siempre, gracias por su atención y gracias por estar aquí conectados en este espacio virtual.